La Ciudad del Vaticano es una ciudad-estado en Roma, Italia, y es el hogar del Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI. Es un verdadero monumento a la influencia del catolicismo. En su arquitectura te encontrarás con los museos, que albergan varias esculturas romanas antiguas, incluidos Lacan y sus hijos, y la Capilla Sixtina, que alberga el famoso techo de Miguel Ángel. Todo dentro de los límites del país más pequeño del mundo, fácilmente accesible a pie a tan solo 40 minutos. Los residentes de la Ciudad del Vaticano son menos de 1000 y solo cubren 110 acres. Pero también tienen una apropiación multimillonaria y una historia increíblemente compleja. Para entender cómo funciona todo esto, tendrá que pasar por siglos de textos religiosos. Los papas gobernaron un país llamado Estados Pontificios, que abarcaban una gran parte de la Italia moderna. Durante este reinado de 1000 años, los papas construyeron la Basílica de San Pedro en el siglo IV y la reconstruyeron en el siglo XVI. Construida sobre la tumba del apóstol Pedro, es el segundo edificio religioso más grande después de la Basílica de Yamoussoukro en el cristianismo, y construyó un muro alrededor de la base de una colina conocida como el Vaticano, en la que se encontraba San Pedro. Pero el vecino reino de Italia creía que Roma se convertiría en una capital importante para su país. El nuevo gobierno pagano conquistó todos los estados papales, excepto las pequeñas partes del Vaticano, y se desató una especie de guerra fría entre el gobierno y la Iglesia. Los papas se negaron a reconocer la supremacía del Reino de Italia, y el Vaticano quedó fuera de esta supremacía. El Papa Pío, el noveno, se declaró prisionero del Vaticano, incluso después de 60 años. Los papas se rechazaron, dejando el Vaticano y rindiéndose a la soberanía del gobierno italiano. Cada vez que las fuerzas armadas italianas llegaban a la plaza de San Pedro, se abstenían de dar bendiciones. Esto nos lleva a Benito Mussolini, entonces primer ministro de Italia, quien se cansó de las incesantes quejas del Papa sobre su encarcelamiento voluntario. Así que Mussolini pensó que podría ganar puntos políticos haciendo un trato con la Iglesia. El altercado terminó con la firma del Pacto de Letrán de 1929, por parte del gobierno italiano y la Iglesia. Tras la autorización del Pacto de Letrán, el papado reconoció a Roma como capital de Italia. Italia también reconoció la supremacía del Papa sobre la Ciudad del Vaticano y aseguró al Papa la total independencia. La Iglesia fue recompensada con más de 90 millones para los estados papales. El Vaticano usó el dinero como inversiones iniciales para hacer crecer sus finanzas. Y hoy, la Ciudad del Vaticano tiene todo lo que esperarías que poseyera un país. Tiene a su gobierno haciendo cumplir sus leyes por medio de su fuerza policial, poniendo a las personas que la quebrantan en la prisión del Vaticano. También tienen su banco, que también se conoce como Instituto de Obras Religiosas IOR, e imprime sus sellos y emite sus placas. Pero a pesar de todas estas características nacionales, la Ciudad del Vaticano no es como otros países. El Palacio del Vaticano es la residencia del Papa dentro de las murallas de la ciudad. La Santa Sede es el nombre del gobierno de la Iglesia Católica Romana, encabezada por el Papa como obispo de Roma. Así, la autoridad de la Santa Sede abarca a todos los católicos del mundo. La Santa Sede tiene su sede en la Ciudad del Vaticano desde la firma del Pacto de Letrán, que permitió al Papa ejercer su autoridad universal. Cada vez que un Papa muere o se retira, es todo un proceso largo y aislado para determinar cuál de los obispos ocupará la próxima Santa Sede. Cuando se va a elegir un nuevo Papa, el Vaticano sigue una práctica antigua sin cambios que ha sido durante cientos de años para convertirse en Papa. 1. Debe ser un hombre católico. Sí, un hombre católico normal puede convertirse en Papa, pero los cardenales prefieren elegir a uno de los cardenales para el puesto. Entonces, las posibilidades de que un hombre normal se convierta en Papa son muy escasas. Pero convertirse en cardenal aumentará sus posibilidades de convertirse en Papa también. Para convertirse en cardenal, convertirse en sacerdote es el primer paso. Para convertirse en sacerdote en la Iglesia Católica, no es como llenar un formulario e ir a una entrevista y listo, eres ordenado. Es todo un proceso de formación que requiere una titulación educativa, maestría en divinidad y un hombre soltero dispuesto a vivir una vida de celibato. Al cumplir con estas pautas y haber estado sirviendo en la Iglesia, puedes convertirte oficialmente en sacerdote. Número 3. El siguiente paso es convertirse en obispo. Mientras que los sacerdotes supervisan las iglesias, los obispos supervisan las catedrales con varias iglesias locales bajo su jurisdicción. Para avanzar más deberá esperar a que haya un obispo cerca de usted.
se jubila a la edad de 75 años o muere antes para dejarle su lugar. No puede postularse para obispo porque hay una lista de sacerdotes electos que los obispos presentes en esta área actualizan cada año. Esta lista se actualiza en función de las personas que el obispo cree que serán excelentes sustitutos para ellos. Esta lista se entrega luego al nuncio apostólico, que es un embajador del Papa en su país. El nuncio selecciona a 3 sacerdotes, los examina cuidadosamente, organiza entrevistas y elige a los papas que considera más adecuados. Pero eso no es todo. Mientras envía su selección a la Ciudad del Vaticano y al Congreso Episcopal, están revisando posibles nominaciones de todo el mundo. Este proceso puede llevar meses o incluso años, porque el Papa podría rechazar al candidato elegido por el Congreso Episcopal. Número 4. La última escalera para subir en el viaje para convertirse en Papa es convertirse en cardenal. Los cardenales son obispos con títulos y obligaciones adicionales, junto con la responsabilidad de nombrar un nuevo papa después de que el anterior muera o se retire. El único requisito para convertirse en cardenal es que el papa actual lo ordene como tal. Después de convertirse en cardenal, debe esperar a que el papa se retire o muera en servicio. Cuando ocurre una o ambas cosas, luego comienza el proceso de votación del cónclave. El proceso de votación del cónclave es un proceso de bloqueo total en el que los cardenales menores de 80 años están cerrados en la Capilla Sixtina hasta el día en que se elige el sucesor del Papa. El procedimiento de votación del cónclave es confidencial. El mundo solo estará atento del resultado, pero los de adentro conocen todo el proceso detrás del cónclave. Las elecciones no siempre son las mismas porque el ex-papa podría dejar pautas de sobre cómo se desea que sea elegido su sucesor. Durante el cónclave, los cardenales no pueden tener ningún contacto con el mundo exterior. No tienen acceso a periódicos, televisión, teléfono o redes sociales, y el mundo no debe tener contacto con ellos. Cualquier cardenal que infrinja las reglas se enfrenta a una amenaza de destitución. Todos hacen voto de silencio y ni siquiera sus asistentes pueden revelar lo que está pasando antes de que comience el cónclave. La Capilla Sixtina es examinada minuciosamente en busca de equipos de grabación y cámaras ocultas. Los miembros de los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina y solo salen de su aislamiento después de elegir a un nuevo papa. Una votación tendrá lugar en la primera tarde, luego pasan 4 votos por día, que son 2 votos por la mañana y 2 votos por la tarde. Para que un candidato surja como el nuevo papa, necesita 2/3 de los votos emitidos. Cada cardenal escribe su elección en una hoja de papel y la dobla por la mitad. Luego proceden uno por uno al altar y colocan las papeletas en una urna. Los papeles son barajados, contados, abiertos y examinados por 3 cardenales. El tercer cardenal enhebra una aguja y la enhebra a través de los votos contados. Después de cada sesión de la mañana y de la tarde, las papeletas se queman. En 2005, el Papa Benedicto XVI necesitó solo 4 votos para ser elegido sucesor del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, la votación suele tardar unos días después de todo el proceso de votación. Las papeletas son tratadas con ciertos químicos y quemadas. El humo sale de una chimenea especialmente instalada en el techo de la Capilla Sixtina. Se mezcla un químico con el papel para producir humo negro si la votación no es definitiva, o humo blanco si se elige un nuevo papa, pero incluso el humo blanco parece oscuro contra un cielo despejado. Para evitar posibles confusiones, la humareda blanca se acompaña del repique de campanas. En 2005, sin embargo, el funcionario responsable de aprobar las campanas estuvo temporalmente ocupado con otras funciones, lo que provocó un periodo de confusión cuando se elevó humareda blanca y las campanas de San Pedro se silenciaron. Cuando esto sucede, por lo general miles de personas se reúnen afuera para esperar la noticia. Luego, un cardenal decano emerge del balcón de la Basílica de San Pedro y anuncia la elección de un nuevo papa. Una vez elegido el papa, se preparan las vestiduras eclesiásticas para que los elegidos sean presentados a los fieles desde un balcón que da a la plaza de San Pedro. Un papa electo puede negarse a aceptar un cargo, pero no es bíblico rechazar el Espíritu Santo. En la medida que unos pocos papas están encantados de convertirse en papas, muchos nuevos papas están abrumados por las emociones después de la elección. Pero la primera habitación en la que entran para convertirse para la escena del balcón se conoce comúnmente como la habitación de las lágrimas. Los papas recién elegidos permanecen en el liderazgo de la Iglesia de por vida o hasta su jubilación, al igual que Benedicto XVI. Entonces, mientras los papas van y vienen,
La Santa Sede es eterna. La Santa Sede no solo se refiere al trono, sino a todas las reglas que acata la Iglesia. Cuando Mussolini hizo el Pacto de Letrán, Italia entregó el Estado de la Ciudad del Vaticano a la Santa Sede. Aunque el propio Estado de la Ciudad del Vaticano tiene un órgano de gobierno, compuesto por cardenales ordenados por el mismo Papa, el rey del Estado de la Ciudad del Vaticano puede anular sus decisiones en cualquier momento y por cualquier motivo. Pero, ¿quién es este inaudito? Aunque el rey y el papa están en dos posiciones diferentes, están en manos de la misma persona. Esto significa que cuando se elige un nuevo papa, automáticamente se convierte en el rey y el papa. Y esto convierte a la Ciudad del Vaticano en la única monarquía electa y no hereditaria del mundo. Este doble papel hace que la disolución de la Ciudad del Vaticano sea casi imposible porque el Papa actúa como rey de la Ciudad del Vaticano o como Papa de la Santa Sede. Dependiendo de la situación, el papado también otorga a los ciudadanos de la Ciudad del Vaticano pasaportes estatales que pueden ser aceptados en otros países, incluso si esos pasaportes son de un establecimiento y no de un país. Nadie en la Ciudad del Vaticano nace ciudadano. En otros países, haber nacido en el país te califica automáticamente como ciudadano de ese país. Pero esto no aplica a la Ciudad del Vaticano. La única forma de convertirse en ciudadano del Vaticano es siendo ordenado por el rey. Y para que eso suceda, debes trabajar para el Papa. Y en el momento en que su trabajo termine con el Papa, su estatus de ciudadanía será revocado. Esta es la razón del número muy pequeño de ciudadanos en comparación con otros países. Todos aquellos que trabajan para el Papa son guardaespaldas cardenales suizos u otros trabajos relacionados con la Iglesia. Por lo tanto, es mejor pensar en la Ciudad del Vaticano como una especie de sede soberana que otorga a sus líderes una ciudadanía temporal en lugar de un verdadero país. No son los ciudadanos de la Ciudad del Vaticano los que atraen al mundo, pero sí para los numerosos católicos en la mayoría de los países del mundo. Y eso nos lleva al final de este video. Cuéntanos en la sección de comentarios, ¿cuál de estos secretos te sorprendió más? No olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para recibir actualizaciones de nuestros nuevos videos.